No estaba destinado a dormir en la cama individual contra la pared ni en el pequeño armario de madera con un pomo roto. La ventana daba al patio trasero, que tenía una de esas cercas de alambre que apenas se mantenía erguida. Recuerdo haber despertado en medio de la noche. No sé qué hora era, pero estaba oscuro como un negro absoluto, excepto por el leve resplandor azul de la luz nocturna en el pasillo. Al principio pensé que el sonido de raspado que oí provenía de una rama de árbol rozando la ventana. El viento había aumentado esa tarde, pero al abrir los ojos y sentarme, me di cuenta de que no venía de la ventana misma. Provenía del interior de la habitación, cerca de la esquina. Había una forma apenas visible en la oscuridad. No tenía una silueta que reconociera. Estaba baja al principio, luego pareció elevarse lentamente. Recuerdo pensar que era más oscura que todo lo demás, como si bloqueara las sombras en lugar de fundirse con ellas. No grité. Tampoco me moví, solo la observé. El único sonido era una respiración profunda, lenta y pesada. No sonaba como una persona, ni como ningún animal que conociera. Se quedó allí por un momento y luego se movió como si se deslizara hacia la ventana. Luego desapareció. No hubo ruido después de eso, solo silencio. Me recosté y miré el techo hasta que la luz del pasillo se encendió y oí a mamá caminando por la casa. En ese momento sentí más curiosidad que cualquier otra cosa. Pensé que quizás lo había soñado, pero no se sentía como un sueño. Cuando miré a la mañana siguiente, nada se había movido en la habitación. Nada parecía tocado, pero aún recuerdo el sonido de esa respiración. Esa no fue la única cosa extraña que pasaba en la casa en ese entonces. Mi hermanito Tommy tenía 4 años y empezó a hablar mucho sobre alguien a quien llamaba el hombre del sombrero. Decía cosas como, vino de nuevo anoche, o me observa desde la esquina. Al principio pensamos que era solo su imaginación, pero empezó a suceder con demasiada frecuencia. No quería ir a la cama a menos que el armario estuviera abierto, lo cual era lo opuesto a cómo son la mayoría de los niños. A veces, tarde en la noche, oíamos pasos en el techo. Vivíamos al borde de un pequeño subdivision. No había árboles lo suficientemente altos para que las ramas alcanzaran ni acceso al ático desde afuera, pero sonaba como si alguien caminara allí arriba, lento y deliberado. Papá incluso subió con una linterna una vez, pero no encontró nada. No huellas, no tejas sueltas. Otras veces, el pomo de la puerta principal temblaba suavemente como si alguien intentara girarlo despacio, no de una manera que notarías si no estuvieras sentado en la sala en silencio. Pero mamá y yo estábamos viendo la televisión una noche cuando ambas lo oímos. Papá salió con un bate de béisbol y volvió irritado, diciendo que probablemente el viento lo había sacudido, pero no había viento esa noche. Lo peor eran las voces. Oías una risita o el sonido de alguien hablando en un tono normal, como una conversación casual, pero la habitación estaba vacía, sobre todo arriba, siempre arriba. Una vez estaba cepillándome los dientes y oí risas detrás de mí en el pasillo. Apagué el agua y llamé a Tommy pensando que quizás me estaba jugando una broma, pero el pasillo estaba vacío y oscuro. Caminé hacia su habitación. Estaba dormido, acurrucado de lado con un montón de animales de peluche. Se lo conté a mamá y ella solo asintió. Ni siquiera hizo preguntas. Fue entonces cuando noté que ella y papá se estaban volviendo más callados sobre las cosas. Dejaron de descartarlo tan fácilmente. Si Tommy mencionaba al hombre del sombrero, solo intercambiaban una mirada y cambiaban de tema. Una noche, los oí en la cocina. Papá estaba diciendo algo como, tal vez deberíamos mudarnos. Estos lugares viejos siempre tienen problemas. Mamá no respondió de inmediato. Luego dijo, no son las tuberías, Greg. Las tuberías no hacen que los niños hablen con las paredes. Después de eso, papá empezó a quedarse despierto hasta más tarde, bebiendo café en el garaje y dejando la luz del pasillo encendida. La habitación de invitados en la que había dormido esa noche se convirtió en almacenamiento. Cajas apiladas frente a la puerta del armario. Ya no nos permitían jugar allí. Tommy empezó a dormir en la habitación de nuestros padres con más frecuencia. Se despertaba gritando a veces, aferrándose al brazo de mamá, diciendo que el hombre estaba de pie junto al armario. Una noche, se mordió la lengua mientras dormía y se despertó llorando con sangre en la almohada. Mamá solo lo abrazó y lo mecía de un lado a otro en el borde de su cama, susurrando, está bien, estás a salvo, pero no parecía convencida. Esa fue la última vez que durmió en su propia habitación. Cuando tenía 8 años, nos mudamos a una casa nueva al otro lado de la ciudad. Tenía pisos brillantes, paredes blancas limpias y un olor como a pintura fresca y cajas sin abrir. Recuerdo estar emocionado. Todo se sentía calmado por un rato. No crujidos, no papel tapiz descascarado, no pasillos con corrientes de aire. Mis padres sonreían más durante las primeras semanas, intentando actuar como si las cosas fueran finalmente normales de nuevo. Empecé la escuela con niños nuevos y Tommy tenía su propia habitación con ventanas grandes y una lámpara de nave espacial en su mesita de noche. Pensamos que quizás finalmente habíamos dejado atrás todas las cosas extrañas, pero no tardó mucho. Tal vez 3 semanas después, Tommy empezó a despertarse por las noches de nuevo, diciendo que el hombre del sombrero lo había encontrado. Lloraba y pedía dormir en mi habitación. Una noche, lo dejé. Se sentó en la cama, mirando el armario y susurrando que lo veía allí, señalando. Le dije que volviera a dormir, que era solo un abrigo o una sombra de la luz del pasillo. Pero me quedé despierto toda esa noche mirando la puerta del armario. Nunca vi nada, pero seguí oyendo esa respiración lenta y profunda de nuevo.
como si alguien estuviera de pie justo detrás de la puerta del armario, sin moverse, solo respirando. Unas noches después, oí el pomo de la puerta principal temblando de nuevo. No rápido, como alguien apurado. Lento, cuidadoso, como alguien probando si estaba cerrada. Mamá empezó a cerrar con llave su puerta del dormitorio por las noches. Papá se quedaba despierto en el garaje de nuevo, pero ahora el garaje estaba adjunto a la casa, y noté que mantenía la puerta a la cocina abierta con una lata de pintura. A veces me despertaba y lo oía moviéndose a las 2 o 3 de la mañana, como si estuviera caminando vueltas en el pasillo. Una noche me levanté por agua y lo pillé de pie en la parte superior de las escaleras en la oscuridad, solo de pie inmóvil. Cuando se dio cuenta de que estaba allí, solo dijo, vuelve a la cama, sin girarse. Había otras cosas también. Una vez oí a alguien riendo en la lavandería cuando no había nadie allí. Veía destellos de movimiento en mi visión periférica, solo parpadeos de negro pasando por una puerta. Tommy se volvió más callado, dejó de dibujar en su blog de dibujo y empezó a dormir con la luz encendida. En la escuela, la maestra empezó a preguntar si todo estaba bien en casa. Mamá estaba al teléfono mucho, siempre susurrando en el baño con la puerta cerrada. Parecía cansada, como si no durmiera en absoluto. Para cuando cumplí 10 años, la extrañeza se había convertido en parte de nuestras vidas. Aún me sobresaltaba si oía una respiración demasiado cerca de mi oído mientras estaba solo en mi habitación. Tommy aún hablaba del hombre del sombrero, pero solo cuando estábamos solos. Decía que el hombre se agachaba en la esquina y no decía nada, solo observaba. Mis padres empezaron a hacernos preguntas extrañas, como si alguien nos había seguido en el camino de regreso de la escuela o si habíamos visto a alguien cerca de la casa. En la cena, apenas se miraban el uno al otro. Mamá mantenía su teléfono cerca como si estuviera esperando una llamada. Papá se iba a mitad de las comidas, diciendo que había olvidado algo en el garaje. Los eventos nunca empeoraron, pero no pararon, solo nos desgastaron. La tensión se quedó en las paredes de esa casa perfecta y moderna. Luego, lentamente, todo empezó a calmarse. Los incidentes siguieron ocurriendo regularmente por unos 2 años más. Después de eso, comenzaron a desvanecerse. No más risas en habitaciones vacías, no más pasos en el ático. Las puertas del armario dejaron de crujir abiertas por la noche. Tommy no mencionó al hombre del sombrero nunca más. Solo para un día. Para cuando cumplí 11 años, la casa estaba en silencio de una manera que no había estado desde que nos mudamos. Podíamos dormir toda la noche de nuevo. Se sentía como despertar de un sueño largo donde no te das cuenta de que estás soñando hasta que termina. Cuando tenía 12 años, mis padres se divorciaron. No hubo una gran pelea ni un solo momento donde todo se desmoronara. Solo se deshizo. Un fin de semana, papá se mudó a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Durante las audiencias de custodia, oí cosas que hicieron que algunos de los años pasados empezaran a tener más sentido. Mamá diciendo que nunca sabía dónde estaba la mitad del tiempo, que decía que tenía turnos nocturnos pero no estaba en ningún horario, que desaparecía durante eventos familiares y no respondía a su teléfono. Hubo menciones de alguien más, alguien de quien se había enterado. Esas reuniones de trabajo que afirmaba tener tarde en la noche. Las noches en que paseaba por el pasillo y mantenía la puerta del garaje abierta, el pomo de la puerta principal temblando, los pasos, la respiración pesada. Tal vez era él moviéndose en silencio, entrando y saliendo cuando pensaba que nadie lo notaría. Tal vez estaba escondiendo cosas de todos nosotros, no solo de mamá. Tal vez los monstruos que imaginábamos no eran imaginados en absoluto, solo versiones malentendidas de lo que aún no sabíamos explicar. Mirando hacia atrás ahora, no creo que lo que experimentamos fuera paranormal. Creo que éramos solo 2 niños atrapados en el lento y doloroso colapso de una familia. Nuestras mentes jóvenes no podían entender por qué las cosas se sentían mal, porque nuestra casa se sentía pesada, porque nuestros padres susurraban y cerraban puertas y evitaban mirarse a los ojos. No sabíamos cómo nombrar la traición o la desconfianza o los secretos. Así que nuestras mentes nos dieron algo que podíamos nombrar. Un hombre con sombrero, pasos, respiración, algo que tuviera sentido para un niño. La respiración que hoy podría haber sido la mía propia, resonando en mi cabeza mientras yacía despierto con miedo. Las voces podrían haber venido de un televisor dejado encendido en otra habitación o de mis padres peleando suavemente detrás de puertas cerradas. La sombra en el armario, un abrigo en un perchero, balanceándose en el aire del conducto de calefacción. No éramos embrujados por fantasmas. Éramos embrujados por la confusión, la soledad y las cosas que los adultos piensan que los niños son demasiado jóvenes para notar. Lo que más me asusta ahora no es que viéramos algo, es lo completamente que una casa puede absorber el estrés de una familia y convertirlo en algo que los niños no pueden evitar sentir. Es lo fácil que es para un hogar volverse irreconocible cuando la confianza empieza a pudrirse. No vimos fantasmas, vimos lo que quedaba en el silencio. Sentimos lo que nadie diría en voz alta. A veces, lo más aterrador no es lo que se esconde en la oscuridad, es lo que vive justo frente a ti, fingiendo que todo está bien.